Faltan 18 minutos para las 8 de la mañana. Hacemos contacto con el diputado José Antonio de la Vega, presidente de la Junta de Coordinación Política. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Emanuel. Un saludo para ti, para todos los colaboradores y para el amplio auditorio de Telereportaje. Agradezco estos minutos, José Antonio. Es importante, pues ayer la Sala Regional del TRIFE ordenó separar a la bancada de tu partido en el Congreso local a los 6 diputados que el año pasado se unieron a esta fracción. Esto es palo al PRD en el Congreso del Estado, y tendrán que dejar la Junta de Coordinación Política. ¿Cuál es la posición de la bancada del PRD sobre este resolutivo del TRIFE? Sí, Emanuel. Bueno, en primer lugar decir que nosotros siempre hemos sido y seremos muy respetuosos de las resoluciones que establezcan los tribunales ante cualquier litigio que se presente. Es muy común que luego en el Congreso pues hay diversas acciones que se presentan, acciones de inconstitucionalidad, juicios de toda naturaleza, y la obligación de un diputado y de los diputados es poner precisamente el ejemplo en el cumplimiento de estas resoluciones. Ahorita lo que hay es una resolución de la Sala Regional de Jalapa, del Tribunal Federal Electoral, que nosotros vamos a combatir, tanto el partido, que ya lo anunció por conducto de nuestro presidente Candelario, y nosotros también como fracción parlamentaria vamos a pedir, porque no nos reconoció legitimidad para participar en la impugnación, y ahora lo haremos ante la Sala Superior precisamente para pedir que como fracción tenemos legitimidad para litigarlo. Y bueno, yo creo que, Emanuel, el PRD no hizo absolutamente nada malo. Los compañeros que por las razones que ya se han expuesto muchas veces, inclusive ahí se ha discutido en tu programa en diversas ocasiones, de los motivos por los que se separaron de sus partidos, que fue todo un año de diferencias, de juicios, inclusive que los quisieron expulsar a muchos de ellos, algunos de ellos, de diferencias que tuvieron, que orillaron a que se hicieran en un primer momento diputados independientes, y luego solicitaron su afiliación al Partido de la Revolución Democrática, porque ese es un derecho constitucional que tienen los ciudadanos mexicanos, el derecho de libre asociación política. Tú puedes militar en el partido político que quieras, ninguna disposición puede obligarte a permanecer en un partido político. Eso queda perfectamente claro. Diversos aspectos de nuestra ley orgánica, de nuestra Constitución, establecen esas posibilidades en el propio espíritu del reglamento, donde norman aspectos de esa naturaleza. Entonces lo que ocurre es que ellos pues solicitaron su afiliación al PRD, y lo que hizo la presidencia de la mesa directiva fue hacer una declaratoria de esta intención de los 6 compañeros de formar parte de la fracción parlamentaria del PRD. Así se hizo las declaratorias, por lo tanto la Junta de Coordinación Política se modificó, como es común en el Congreso. Pasaba también en los tiempos del PRI, cuando diputados de otras fracciones parlamentarias se afiliaban al Partido de Revolucionario Institucional, y la Junta y la Cámara de Diputados hacía la declaratoria. Tú recordarás, en la 59 legislatura, el PRI tenía 16 diputados y terminó con 20, y mantuvieron la Junta de Coordinación Política en los mismos términos. Nosotros, el PAN y el PRD, impugnamos esa situación en aquel entonces, y los mismos tribunales resolvieron que no había ninguna anomalía y que era perfectamente lícito, avalado por el Pleno. Entonces, bueno, son procedimientos que ocurren de manera normal en los congresos de diputados que deciden por diversas razones cambiar de orientación política. Es un derecho constitucional. Y bueno, lo que ocurre ahora es que ellos combatieron esta situación, la impugnaron. Hay una resolución primero del Tribunal Estatal Electoral que estimó que no tenía competencia para interferir en los asuntos internos del Parlamento, en este caso del Congreso, que ya no se trataba de una materia electoral, porque el proceso electoral concluyó pues desde el año 2015, y pues ahora estamos ya en el ámbito de la regulación del Parlamento, del Congreso, con la ley orgánica y nuestro reglamento, que rigen las disposiciones para los trabajos parlamentarios, los derechos y obligaciones de los diputados. Y uno de los derechos principales que tienen los diputados en el Congreso, de acuerdo a nuestra ley orgánica, es
formar parte o no de la fracción parlamentaria que ellos determinen. Pues yo creo que la sala regional, desde nuestro particular punto de vista, lo que hace es invadir el ámbito de competencia del Congreso, pero eso no nada más basta con que yo lo diga, eso tenemos nosotros que probarlo ahora ante la instancia siguiente, que será la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para efectos de que hagamos valer ahí estos argumentos, estos derechos que consideramos han sido vulnerados. Y bueno, pues el partido va a impugnar también, porque está legitimado para ello, y también la fracción parlamentaria del PRD hará lo propio ante las instancias correspondientes, Emanuel. José Antonio, ¿y qué va a pasar en tanto? ¿Tendrán que entregar la Junta de Coordinación Política a Manuel Andrade, que es el coordinador de la bancada del PRI, en tanto se resuelve esta situación, o seguirás al frente y hasta que la sala superior no determine lo que debe de ocurrir, pues seguirás al frente? Pues mira, lo que pudimos escuchar el día de ayer por el radio, que tuve yo nada más la oportunidad de ver los resolutivos finales, no hemos sido notificados todavía como para conocer el fondo de la resolución, los argumentos, cómo motivan y cómo fundamentan las resoluciones a las que llegan. Eso será a lo mejor el día de hoy, probablemente que seamos notificados y podamos conocer el fondo del asunto para poder nosotros combatir esas argumentaciones ante la instancia siguiente. Pero de lo que podemos deducir así en este momento de la información que se dispone, pues están determinando que efectivamente pues se tiene que conocer por parte del Pleno esta resolución. Esto deberá ocurrir en alguna sesión del Congreso próxima, y una vez que haga esta declaratoria de que la fracción del PRD ya no cuenta por determinación del tribunal de la sala regional con 19, sino con 13, pues estaríamos en esa lógica en el escenario original, donde pues le correspondería al Partido Revolucionario Institucional. Esto una vez que se determine, una vez que se haga la declaratoria, así tendría que ser, porque se estaría haciendo la modificación por parte del Pleno de la nueva integración de la Junta de Coordinación Política. Esto es, quedaría el mismo, la próxima semana. Quedaría el mismo martes, digamos, tienen sesión, dan conocimiento y se tendría que hacer este reajuste en la Junta de Coordinación. ¿Tomaría la posición Manuel Andrade? Teóricamente así es como debe ocurrir. Vamos a ver cuáles son los alcances del resolutivo. Si no tiene, luego ponen ahí algunas cuestiones de que tendrán que hacer tal o cual cosa, que ya no lo hicieron en el resumen ese que se escuchó en el radio. Pues vamos a esperar a ver cómo viene la notificación, los términos del resolutivo en detalle, para que podamos nosotros estudiarlo y ver lo que a nuestro derecho convenga, qué podemos establecer para defender nuestros propios intereses. Ahora, ¿qué tan importante es la Junta de Coordinación Política? Porque se dicen muchas cosas. Hay quienes dicen, bueno, lo importante es tener la mayoría y el control de los diputados, no tanto la Junta de Coordinación Política. ¿Qué dices tú al respecto? Es una pregunta muy importante porque se ha hablado mucho de eso. La realidad es que nosotros presidíamos la Junta de Coordinación Política, la hemos presidido desde el inicio de la legislatura, y todos los acuerdos que tomamos, Emanuel, son consensuados con todos los compañeros, con el PRI, con el Verde, con el PP, Movimiento Ciudadano, con Morena. No se impone ninguna determinación porque se tenga una mayoría o porque, como al inicio que no había una mayoría, logramos conformar un bloque mayoritario con la intención de darle un sentido de gobernabilidad al órgano legislativo. Así lo hicimos, así nos entrevistaron ustedes también en telereportaje y expusimos los argumentos de por qué, nos decían, es que por qué votan de manera conjunta. No es que votemos, sino que había que tomar una serie de acuerdos al inicio de la legislatura para integrar las comisiones del Congreso, los órganos administrativos. Las decisiones importantes que se toman en la Junta pues requieren de consensos y de acuerdos. Al no haber tenido nadie una mayoría por sí solo al inicio de la legislatura, se hacía necesario la construcción de estos acuerdos a través del diálogo y de la negociación política, como ocurre, Emanuel, de manera normal en todos los congresos de México y del mundo. Entonces no veo nada de anómalo en eso. Nosotros vamos a seguir en ese mismo espíritu, cualquiera que sea el escenario.
construyendo. El día de ayer, lo digo también de paso, tuvimos una larga reunión de trabajo con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para avanzar en el rezago legislativo que tenemos. Estuvo el diputado Andrade, diputado Marco Rosendo, diversos diputados de otras fracciones parlamentarias. Hicimos una revisión y nos estamos poniendo de acuerdo de los temas en los que tenemos consenso para que salgan adelante en el Pleno, y en otros que ya perdieron materia o que no hacen el consenso, también nos ponemos de acuerdo de que esos temas no van a pasar. Entonces, esa debe ser la actitud y esa debe ser el trabajo que tenemos por delante, porque además se nos viene una agenda muy pesada con los temas anticorrupción en la que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que demuestra todo el ejercicio de esta 62ª legislatura, Emanuel? Que nos hemos puesto de acuerdo en todo. Revisemos las votaciones, los nombramientos, las reformas constitucionales, las minutas del Congreso de la Unión, todo lo hemos aprobado, si no por unanimidad, por una amplia mayoría de incorporación de todas las fracciones, lo que demuestra, primero, que no hay parálisis legislativa en el Congreso, que no hay obstruccionismo de nadie, y yo acredito a todos mis compañeros el que hayamos tenido esta voluntad para salir adelante. Así que, quien le toque presidir en su momento la Junta de Coordinación Política, es un procedimiento que está establecido. Las decisiones en la Junta de Coordinación Política se toman por mayoría de votos, así que así lo hemos hecho siempre, buscando el consenso, nunca se imponen decisiones, y en esa misma tónica debemos continuar independientemente de quién le toque presidir la Junta de Coordinación Política. ¿Le da ventaja al PRI presidir la Junta de Coordinación Política? No, porque reitero que las atribuciones del presidente de la Junta y de la Junta como órgano colegiado están perfectamente delimitadas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el reglamento del Congreso, así que cualquiera que presida la Junta sabe perfectamente que tiene la obligación de poner los temas a la discusión, así como ellos los exigían, también lo vamos a exigir nosotros, independientemente de quién pueda presidir este órgano de gobierno importante. Están nombrados los principales funcionarios, todos han venido realizando sus trabajos con normalidad, el Congreso ha cumplido con sus responsabilidades constitucionales, y no veo yo que deba haber sobresaltos ni cambios bruscos ni nada, porque pues habemos muchos diputados ahí que podemos ponernos de acuerdo para impedir cualquier intento de pasar por encima de la ley. Entonces yo creo que, Manuel, estamos obligados a todo eso, el diputado Andrade, el diputado Madrazo, todos los coordinadores, el diputado Guillermo Torres, Martín Palacios, Solán Soler, Candelaria Pérez, todos los diputados coordinadores sabemos el valor del diálogo y del consenso para avanzar con nuestras responsabilidades, y de esa manera nos ha permitido salir adelante en esta legislatura. Finalmente, José Antonio de la Vega, les dice la Sala Jalapa que no deben de seguir adelante porque se crearon mayorías ficticias. Al calificar esto de mayorías ficticias, ¿no los exhibe a ustedes, el PRD? ¿Cómo lo toman? Pues mira, nosotros debemos ser muy respetuosos de las resoluciones de los jueces, de los magistrados, en este caso, de los organismos electorales y de cualquier tribunal de pleno derecho que tenga amplia jurisdicción o plena jurisdicción sobre temas. O sea, nosotros consideramos, y así lo hicimos valer en los recursos que presentó el PRD, de que se trata de un tema eminentemente parlamentario. O sea, el proceso electoral culminó en el 2015 y termina precisamente con las asignaciones y con la toma de protesta de los diputados en el Congreso. Esas asignaciones a las que se refiere la ley electoral y de partidos políticos del Estado, de instituciones electorales, se refiere en esa asignación donde se habla de la sobrerepresentación y la subrepresentación, y cuando la Constitución Federal también habla de sobre y subrepresentación, se refieren precisamente al momento en el que tienen que hacer esta asignación para compensar los efectos de sobrerepresentación del sistema mayoritario, de los diputados que son electos por mayoría, y la representación proporcional sirve precisamente para compensar estos efectos de que un diputado o un partido se pueda sobrerepresentar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez que los diputados toman protesta
y entran en el ámbito legislativo, que esa es nuestra opinión, ya no estás en el ámbito de regulación del tema electoral. ¿Por qué? Porque los diputados ya no representan a los partidos, los diputados representan a los ciudadanos, y luego hay una figura que en la ley orgánica del Congreso, que es la creación de las fracciones parlamentarias. Estas fracciones parlamentarias se integran al inicio de la legislatura, se van modificando y desaparecen con la legislatura. Así que los diputados no son representantes de los partidos políticos en estricto sentido al interior de la legislatura, sino son representantes del pueblo, son representantes ciudadanos, y luego se integran en fracciones porque de esa manera se facilita la construcción de acuerdos, se tienen mejor garantía de los derechos de los diputados, porque hay filiaciones de partidos desde el origen de la elección. Pero ya una vez que son diputados, existe plena libertad para que los diputados puedan adoptar formas de ir a otro partido, integrarse a otra fracción, lo establece la propia ley orgánica, o inclusive hacerse independientes. También regula la posibilidad, como ya existe la figura de los candidatos independientes, de que alguien que llegue como independiente a la Cámara de Diputados pueda pasar a formar parte de una fracción parlamentaria. Y algo muy importante de decir, que los diputados, sin necesidad de afiliarse al partido, pueden formar parte de las fracciones parlamentarias partidistas, lo que quiere decir que no hay una liga necesaria entre ser militante de un partido político e integrante de una fracción. Eso está perfectamente delimitado en nuestras leyes y es lo que vamos a discutir, es lo que vamos a presentar para que la Sala Superior pueda dictar la última palabra al respecto. Pero mientras, somos respetuosos de lo que hayan determinado los tribunales y vamos a continuar con la misma tónica. Yo no veo que vaya a haber ningún cambio en la Cámara de Diputados, vamos a seguir trabajando. El que le toque presidir la Junta tiene obligaciones y tiene derechos, y también los integrantes de la Junta y los coordinadores tenemos derechos y obligaciones, y la principal obligación es sacar adelante los temas de nuestra responsabilidad, que no debemos desviar la atención en cuestiones de grillas políticas, sino el trabajo técnico, serio, legislativo, que debe cumplir el Congreso del Estado para rendirle cuentas a los ciudadanos. Agradezco estos minutos, José Antonio de la Vega. Soy yo el que agradece, Manuel. Un saludo a todo el auditorio. Muy buenos días. Buenos días, el diputado José Antonio de la Vega. Por sencillo que sea su evento, taquiza, refrigerio, banquete, Grupo Barça con gusto le sirve la tranquilidad.